agropecuaria. En este caso vamos a estar con el trabajo tratamiento de impuestos sobre los ingresos brutos en entidades cooperativas, exento o no alcanzado. El autor, doctor contador público Cristian Romero. También vamos a presentar a la presidenta de mesa, la doctora Analía Selva, relatores, doctor Albano Pedrón y Anaí Liardino. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Damos comienzo al desarrollo del área agropecuaria, que se va a desarrollar durante toda la jornada de hoy. El tema 1 de este área es planificación fiscal, financiera, económica y de gestión, impacto en los tributos nacionales, provinciales y municipales en la rentabilidad del sector. Como ya acaban de comentar Candelaria, el doctor Albano Pedrón y la doctora Anaí Liardini son los relatores, y vamos en esta primera parte a escuchar la presentación de los trabajos. En primera instancia, hasta las 10:30, el doctor Cristian Romero con su tema tratamiento de impuestos sobre los ingresos brutos en entidades cooperativas, exento o no alcanzado. Así que, Cristian, lo estamos escuchando. Bueno, hola, buenos días a todos. Hola, ahí está, perfecto, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. La verdad quería aprovechar para felicitar a todo el comité organizador, están saliendo bárbaras las jornadas, y agradecerles a todos por el espacio para poder participar y exponer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartir, a ver si estoy habilitado. Ahí estamos. Perfecto. Cristian, si me permitís interrumpirte un segundo, omití comentar que las preguntas, a medida que ustedes vean habilitado el chat, las pueden ir escribiendo en el chat, y todas las preguntas sobre ambos trabajos, y el que continúa, y la disertación que va a estar a continuación, se van a tratar en los últimos 15 minutos, entre las 11:45 y las 12 horas. Pero los relatores van a estar tomando nota de todas las preguntas y se van a ir contestando en ese último momento. Gracias. No, por favor. Bueno, ya que está, aprovecho a todos los asistentes que me han ayudado muchísimo para llevar adelante todo esto, Candelaria, Ángel y Cecilia, la verdad, bueno, muchísimas gracias. Bueno, como bien dijeron, el título tratamiento de impuestos sobre los ingresos brutos en entidades cooperativas. Y la pregunta que me hago antes de comenzar este trabajo es, ¿están exentas las cooperativas en el impuesto a los ingresos brutos o estarían no alcanzadas? Y para eso empezamos con el análisis. Obviamente que analizar este ingreso bruto, si estaría alcanzado exento o si estaría agravado en la provincia, implicaría un cambio importantísimo en la rentabilidad del sector, ¿no? En especial de las cooperativas agropecuarias, que es el sector que nos abarca a nosotros. Para eso rápidamente vamos a hacer algunos articulados de la ley 3456, que es un texto ordenado de 1997, y modificaciones del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe. Bien. Vamos a prestar mayor atención en el libro segundo, donde trata lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Ahí está especificado el título segundo, artículos del 174 a 219. Por supuesto que no vamos a dar todos los artículos aquí, pero bueno, vamos a hacer un resumen. Por un lado tenemos el capítulo 1, en donde se define el hecho imponible. Y para eso, en su artículo 174 del Código Fiscal que nombré, tenemos las actividades, actos que están comprendidos, ¿no? No voy a leer todo esto, pero a modo de resumen, el artículo 174 lo que dice es que están grabadas todo el ejercicio que es habitual que se haga en Santa Fe, y en especial lo que agrega, que acá está marcado, dice, o cualquier otra actividad a título oneroso, y la parte que más me interesa hasta que dice, lucrativa o no. Y después, además, abajo agrega, incluidas las sociedades cooperativas. Con lo cual, en el hecho imponible están diciendo que están grabados, sin importar si son lucrativas o no las actividades, y incluye a las sociedades. Luego el artículo 175 vuelve a agregar, por si quedó alguna duda, que los ingresos obtenidos por todas las sociedades están alcanzadas, y nombra todos los tipos de sociedades, y entre ellas vuelve a nombrar a las cooperativas.
y dice, al final de este artículo, que se consideran alcanzados independientemente de la frecuencia o de la periodicidad de estos ingresos, ¿no? Con lo cual, seguimos con que las cooperativas están grabadas. Luego, en el capítulo 5 tenemos las exenciones, en el cual tenemos dos artículos importantísimos, que son el artículo 212 y 213. Como todos conocemos, hablamos del artículo 212 y cuando lo comentamos decimos que son las exenciones subjetivas porque eximan los sujetos. Y tratándonos o refiriéndonos a cooperativa, el único inciso de este artículo que exime a las cooperativas lo podemos encontrar en el apartado J, que dice que estarán exentas las cooperativas de trabajos y o empresas recuperadas. Después, en el resto de los articulados, subjetivamente hablando, no nombra a las cooperativas en ningún artículo. Y después nos vamos a actividades de hechos, actos y operaciones exentas que la conocemos como exenciones objetivas, en la cual lo que hace es eximir actividades u objetos que realizan los distintos sujetos, ¿no? Entonces en este artículo 213 dice que están exentas y hace muchísimos articulados y voy a hacer un resumen pongo puntos suspensivos porque es solo a modo de poder mostrarlo. Dice que están exentas según el apartado sin número a continuación del apartado C, las operaciones de los supermercados, siempre que estén efectuadas por cooperativas. El inciso D' habla de la comercialización de lubricantes y combustibles líquidos que realizan las cooperativas, pero tiene que tener la particularidad de estar radicada en la provincia de Santa Fe, sus asociados también, y debe ser entregado en las instalaciones de estos asociados para que pueda correr esta exención. En el inciso F tenemos que están exentos todos los ingresos de socios o accionistas de cooperativas exclusivamente de trabajo. No nombra el resto. Así que este inciso F es interesante para analizar. Inciso S dice que están exentas todas las ventas, operaciones, y acá nombra a las agrupaciones empresarias sin fines de lucro. Con lo cual acá en este inciso S estaríamos hablando de cooperativas, estaríamos hablando de mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, ¿por qué no? Son todas entidades sin fines de lucro. Luego tenemos el T, inciso T, que habla de los pequeños contribuyentes que están exentos siempre que estén inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Inciso X, tenemos la producción, distribución y venta de agua potable, sea por red distribución domiciliaria, en especial las que hacen, digamos, las que son realizadas por cooperativas de servicios públicos. Acá en este inciso vuelve a nombrar a las cooperativas de servicios públicos, obvio. En el Y, similar, la generación, distribución de energía eléctrica, gas líquido, agrega la telefonía fija y móvil, y por último agrega también al servicio de Internet. Es decir, que todas estas actividades están exentas, lo mismo, siempre y cuando sea realizada por cooperativas de servicios públicos. Y después, bueno, se agregan dos incisos más en el cual están exentas las operaciones de prestaciones de servicios de salud que realicen también las cooperativas conformadas según la ley. Y en el inciso B' también agrega los servicios que están exentos, los servicios educativos también prestados por entidades cooperativas. Bueno, una vez que cerramos todo este resumen, el artículo 126 hace una aclaración que para poder gozar de estas exenciones, tanto del artículo 212 o 213, objetivas o subjetivas que recién comentamos, lo primero que hay que hacer es dar cumplimiento a formalidades, requisitos, condiciones y plazos que establezca la Administración Provincial de Impuestos, ¿no? El API. Con lo cual esto es importante porque esto es lo que planteo en el trabajo para poder generar una uniformidad de criterios. Así que lo vamos a ver sobre las conclusiones de este tema, pero este artículo 216 es el que nos lleva al análisis. Bien, después de esto viene la segunda parte del trabajo en el cual viene la pregunta. En ingresos brutos, en la provincia de Santa Fe, las cooperativas. Estamos hablando de las cooperativas agropecuarias, pero el trabajo lo vamos a centrar sobre todas las cooperativas en general. Y acá la pregunta es, ¿están exentos o no alcanzados? Entonces para esto vamos a hacer un análisis rapidito de lo que es la ley 23.548, sancionada en el 88, Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Y entre todos sus articulados, lo más importante es el artículo 9, inciso B.1.
a modo de resumen, que dice que las provincias podrán aplicar impuestos sobre los ingresos brutos sobre actividades lucrativas. O sea que lo primero que nombra es actividades lucrativas, con lo cual esto ya nos da un panorama y nos centra en el punto del trabajo que estamos analizando, ¿no? En su punto 1, que dice que en lo que respecta a los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes características básicas. Y ahí da un detalle de varias características, pero la más importante y que afecta a este análisis es que dice que recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias, civiles, comerciales y demás, pero aclara, con fines de lucro, de profesión, oficio y demás. Con lo cual, acá está aclarando que las provincias deberían de gravar impuestos sobre los ingresos brutos, los ingresos provenientes de operaciones o de entidades con fines de lucro. Esa es la parte que genera este debate y este análisis del trabajo, ¿no? Pero antes de empezar con este análisis, me gustaría hacer una comparación entre lo que es lucro y oneroso. Pero según la Real Academia Española, o sea, según el diccionario, tenemos lucro es la ganancia o provecho que se saca de una actividad. En cambio, onerosidad es la contraprestación que se recibe por la transferencia de un bien o un servicio. Bien. Con lo cual, las entidades cooperativas, por supuesto que realizan operaciones onerosas porque no trabajan gratis. Tienen gastos, tienen ingresos, por lo tanto, todas esas idas y vueltas entre las operaciones que generan el desenvolvimiento natural y normal de las cooperativas, de su actividad, son operaciones onerosas. Y en caso de que existieran excedentes, estos excedentes vuelven a sus asociados en carácter de retorno de excedentes. Por lo tanto, no estaríamos hablando de lucro. Para eso tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, Cooperativa Farmacéutica y Provisión y Consumo Alberdi Limitada contra la Provincia de Tucumán, el cual el fallo es favorable porque considera la inconstitucionalidad de ingresos brutos al hacerle pagar este gravamen, haciendo referencia al artículo 9 de la Ley de Coparticipación. Así que bueno, a todo esto le vamos a sumar otro antecedente, que es la resolución 477-2020 de agosto del 2020, nuevita recién, hace 2 meses, en el cual el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en su artículo 1, fue una de las últimas resoluciones de Mario Cafiero, que ya fallecido, fue el presidente del INAES hasta donde estuvo, y fue una de las últimas resoluciones que la verdad son muy interesantes, las últimas resoluciones que largó, y entre ellas esta resolución, el artículo 1, dice que reafírmase que las cooperativas y las mutuales son entidades sin fines de lucro, y por lo tanto este tributo de ingreso bruto no le es aplicable por encontrarse excluidas en los términos, y ahí hace referencia al artículo de la Ley de Coparticipación que recién les mostré, artículo 9, inciso B, punto 1. Con lo cual, interesante, generó un debate a nivel país, todo el mundo hablando de esto, inclusive se hablaba, la terminología, todo el mundo comentaba y decía, entonces estamos exentos a partir de ahora. Y bueno, la realidad es que esto era una resolución y no generó lo que se esperaba, pero igual hablaban de exención, y no es que estaban exentos, sino que lo que estaba planteando acá es que tenían que quedar excluidas, que no deberían de estar alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos en todas las provincias del país. Pero bueno, esta resolución quedó, y por supuesto, Comisión Federal de Impuestos hace una réplica, hace una respuesta a esta resolución, emitiendo la resolución 911 del 2020, en el cual el Comité Ejecutivo resuelve y aclara que la competencia para interpretar las leyes de convenio que regulan el régimen general y demás de toda la coparticipación, dice que corresponde en forma exclusiva y excluyente a la Comisión Federal de Impuestos conforme al ámbito de esta ley y demás. Con lo cual, le está quitando la competencia al INAES y le está respondiendo que esa resolución no debería de haber existido, no debe surgir efecto. Lo cual, si hoy la buscamos en la página del INAES, no está publicada esa resolución, porque bueno, a partir de esto, me imagino que sirve como antecedente, es interesante, pero bueno, no surgió el efecto como otras resoluciones. Así que bueno, vamos a hacer un resumen normativo, rapidito de todo lo que conversamos recién. Las actividades de las entidades cooperativas, en principio, están gravadas por el ingreso bruto en la provincia de Santa Fe. Después tenemos
el artículo 212, en el cual exime del pago de este impuesto exclusivamente a las cooperativas de trabajos y a las empresas recuperadas. Después, si vemos desde el punto de vista de la objetividad, que es el artículo 213, ahí decimos que están exentas, pero por la actividad que realizan, no por su forma jurídica, las cooperativas de servicios públicos, construcción, educación, etc. Todas estas estarían exentas. Y por último, en el resumen normativo, a la inversa, decimos que las cooperativas de seguros, las cooperativas agrarias de crédito, no están exentas del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque no están nombradas en este artículo de exenciones objetivas y, por supuesto, como dijimos, no están nombradas como sujeto en el artículo 212. Bien. Perdón, doctor. Le pediría si ya podemos ir pasando a las conclusiones y propuestas, porque ya estamos sobre los 15 minutos. Excelente. Entonces, yendo a las conclusiones, tenemos que las cooperativas no deberían estar alcanzadas por este impuesto, como ya veníamos diciendo, ya que son cooperativas, son entidades sin fines de lucro. A continuación tenemos que, sin embargo, en la provincia de Santa Fe están alcanzadas. ¿Por qué? Porque el artículo 174 del hecho imponible las agrega, las incluye, nombra con o sin fines de lucro y nombra a las cooperativas, con lo cual las incluye, aunque no deberían de estar. Y después, bueno, vemos que por exención la mayoría de las cooperativas están exentas, excepto las que comenté recién, las agropecuarias, de seguro y demás. Bueno, acá es importante, rapidito voy a nombrar, respecto a las exenciones, hay 3 criterios que utilizamos los distintos colegas, los cuales agradezco a todos los que han hecho los aportes para poder armar este informe, en el cual decimos que cuando están exentas las cooperativas, la mayoría de los colegas vamos y hacemos, damos de alta en cooperativa en el impuesto sobre los ingresos brutos, solicitamos número de cuenta y luego pagamos el sellado correspondiente. ¿Qué hacemos después? Solicitamos el certificado de exención y después mensualmente presentamos declaraciones juradas en cero y, por supuesto, la declaración jurada anual. ¿Otros qué hacen? Otros lo que hacemos es, damos de alta igual, inscribimos toda la cooperativa, pero nunca solicitamos el certificado de exención y, por supuesto, que presentamos las declaraciones juradas mensuales y anuales. Y algunos lo que hacen, la otra modalidad, es que no damos de alta la cooperativa en ingresos brutos, no solicitamos número de cuenta, no pagamos el sellado, pero lo que sí hacemos directamente en la oficina de exenciones, solicitamos el certificado de exención. Y después no presentamos ninguna declaración jurada ni mensual, ni anual, ni nada, porque no tenemos cuenta. Entonces las recomendaciones, y dando rápido final, tenemos que las recomendaciones son, primero, a la Comisión Federal que se haga cumplir a las provincias todo lo detallado en el artículo referido sobre que las provincias pueden ejercer la imposición tributaria. Caso contrario, que modifiquen ese artículo. Entonces, de esa manera, lo que viene ocurriendo ahora es que cada provincia pueda gravar a las entidades sin fines de lucro, si así lo desean, pero para eso deberían de modificarlo. Recomendaciones a las exenciones. Yo recomiendo en este trabajo que se unifique el criterio, que el órgano local pueda decir cómo tramitar el tema de las exenciones, para no tener tantas alternativas. Deberíamos de reconsiderar el tema del cumplimiento fiscal, porque para ser proveedor del Estado te exigen este requisito, riesgo fiscal, y bueno, y si no te inscribís, sale o no sale el certificado, algunos sí, algunos no. Sugiero que particularmente las entidades sin fines de lucros podrían hacer una presentación anual de una declaración jurada, con eso cumpliendo una formalidad y se evitaría tal vez algún gasto, algún costo. Bueno, por último, ya que se vienen las nuevas altas y todas las exenciones se van a gestionar en forma online, se solicita que se reconsidere en forma urgente el tema de unificar el criterio de esto de la solicitud de las exenciones en especial. Y por último, sugiero que se puedan realizar, bueno, esto ya es un deseo por ahí, que se puedan realizar las declaraciones juradas en forma online, ya que utilizar los aplicativos SEAP en este momento están obsoletos y nos hace depender muchísimo de una computadora. Así que bueno, esto fue un agregado a la recomendación que es más un pedido mío. Y por último, a la provincia de Santa Fe le recomiendo 2 cosas. O que modifique el artículo 174 donde define el hecho imponible, suprimiendo la palabra lucrativa o no. Con eso alcanzaría. Pero bueno, si lo querés hacer completo, cualquier otra actividad onerosa, lucrativa o no. Y por supuesto suprimiría la frase que dice incluidas las sociedades cooperativas. Por supuesto que una cuestión de financiación de la provincia implicaría un desfinanciamiento total, con lo cual deberían de buscar una alternativa, que tal vez las cooperativas podrían tener un impuesto alternativo como tienen a nivel nacional el FONEDU. Bueno, tal vez se podría buscar un impuesto alternativo para cooperativas, pero la verdad que ingresos brutos no deberían de estar alcanzados, y ahí es la respuesta a la pregunta inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Luego estas conclusiones y propuestas van a ser debatidas al final del desarrollo de este tema. Ahora vamos a escuchar
el trabajo de la doctora y contadora pública Amalia del Río, que también cuenta con 15 minutos para su exposición, y el tema de su trabajo es la planificación fiscal como unidad de negocios. Doctora del Río, la escuchamos. No tiene el micrófono habilitado. Ahora. Perfecto, ahí me habilitaron el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien en estas jornadas que son totalmente distintas, pero bueno, acá estamos, siempre firmes. Bueno, mi tema es un tema que dio lugar el 20 de octubre de este año a ciertos cambios, y está dentro del material que ustedes tienen, el tema, y hay un anexo 1 que contempla todos los cambios que se produjeron a través de una resolución que dictó la AFIP con fecha 20 de octubre. La verdad que la planificación fiscal es un tema que realmente es muy apasionante, y sobre todo para los estudios como una propia unidad de negocios, en donde consideramos que es tan importante que nuestros clientes puedan planificarse en todos los sentidos, fiscal, de gestión, financieramente. Realmente es una hoja de ruta. Hoy tenemos 168 tributos que alcanzan las actividades económicas, y en el sector agropecuario incluidos también. Encima, el sector agropecuario posee gran cantidad de regímenes de información nacionales y provinciales que también impactan de una manera especial. Cuando me puse a analizar el tema realmente de la renta agrícola, me llama mucho la atención, o poderosamente la atención, un análisis que hizo la Fundación FADA, y en esa fundación se menciona realmente qué impacto tiene realmente la tributación en la renta agrícola. Esto cada 3 meses en la Fundación FADA, que hace unos trabajos excelentes que recomiendo permanentemente su lectura, nos dice que la participación del Estado en la renta agrícola es del 62%. Cuando yo me pongo a pensar que realmente es importante ese 62% y el impacto que tiene ese 62%, digo, de 10 camiones que un productor agropecuario produce, 6 camiones se los lleva literalmente el Estado. No quiero detenerme en cómo se integran esos impuestos dentro de una hectárea, pero evidentemente la mayor parte se los llevan los impuestos nacionales, y que encima no son coparticipables. Pero, ¿qué hacemos? Perdón. Sí, ¿te faltaría abrir la presentación de diapositivas? ¿Está bien? Ahí está, perfecto, gracias. Simplemente con mirar ambos gráficos vamos a ver que la planificación fiscal debe ser el eje. ¿Para qué? Para tratar de morigerar el gran impacto que tienen los tributos dentro de la renta agropecuaria. Pero no solo esto, tenemos 168 impuestos, que esos 168 impuestos representan 168 problemas, 168 jeroglíficos, 168 aplicativos nuevos que debemos aprender y desarrollar. Por lo tanto, esto hace el quehacer profesional diario bastante engorroso. Si miramos en este gráfico, luego tendremos el disertante que lo explicará mucho mejor que yo, vemos que el 58,4% de la renta agrícola se la está llevando el Estado Nacional, y esto no es poca cosa. Pero bien, a ver, veamos, ¿qué aporta un productor agropecuario y qué aporta el Estado en esta ecuación? Un productor agropecuario aporta capital, aporta trabajo, fuente generadora de desarrollo de otras actividades conexas, estaciones de servicio, talleres, gomerías, repuesto de alimentación, insumos, tierra, tecnología, conocimiento, cultura de trabajo, tan en desuso en esta época, y desarrollo, potencial de nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento regional, esperanza, sufrimiento, riesgos y mucho más. Hoy lo escuchaba el doctor Segú cuando dijo hace 4 días que llueve, y yo aplaudía que en el sector agropecuario hace 4 días que llueve, si no, no cosechamos nada. El Estado que aporta un cofre para recibir la recaudación, son eficientes para recaudar, eso no nos cabe la menor duda, pero son muy deficientes
para la salud, la educación y la seguridad, que es todo lo que estamos necesitando. ¿Para qué necesitamos planificar? Para tener sentido de autocrítica empresaria, poder analizar distintas soluciones, analizar y evaluar decisiones y los impactos en los resultados, y además porque necesitamos realmente conocer e identificar cuáles son las situaciones de nuestras empresas. Un productor agropecuario conoce cómo producir, pero la pregunta que nos vamos a hacer permanentemente es si realmente nos interesa ver cómo se planta frente a distintas situaciones. Él conoce cómo agregar valor, pero está dispuesto a ese crecimiento o a ese salto, conoce las mejores alternativas de comercialización, logística y distribución de productos, conoce cómo financiarse, cuándo endeudarse, para qué endeudarse, en qué momento, evalúa con sentido crítico la situación de empresa, conoce cómo presupuestar y planificar. Fíjense las preguntas que tenemos que hacernos como asesores. Conoce y adopta procesos para costear su producción y de qué forma costear, cómo realizar análisis de costos de oportunidad, controles de producción, gastos, renta. Conoce cómo participar en los distintos negocios y agruparse y hacer alianzas estratégicas con otros productores agropecuarios. Acá está nuestra presencia, la presencia del profesional en ciencias económicas. Por lo tanto, planificar trasciende lo que es una cuestión administrativa. Planificar es una cuestión cultural, productiva y empresaria. Y es un proceso metódico que nos permite a nosotros poder cumplir un objetivo determinado que fijamos dentro de la estructura de la empresa, con valores empresariales. Deben ser un conjunto de acciones tendientes a cumplir esos objetivos, y nos paramos en esta realidad, pero ya estamos mirando el futuro. Vamos a definir este proceso, análisis de situación, ¿dónde estamos? Hay que conocer la empresa en su conjunto, establecimiento de objetivos, afianzamiento y reafirmación de valores, conocimiento de las culturas empresarias, formulación de estrategias y diseños de planes de acción, cómo ir lográndolo. Conocer la empresa en su conjunto, miremos la empresa que estamos asesorando para adentro, conocer la vinculación de la empresa con el entorno, definir objetivos juntos para poder lograr con el empresario agropecuario que sean anuales y a largo plazo, y establecer distintas consecuciones. ¿Para qué planificamos? Para lograr una optimización de la carga tributaria. Hay que conocer todas las normas tributarias que alcanzan el sector. Hay que identificar los escenarios posibles, conocer el impacto de cada impuesto dentro de la empresa agropecuaria, hacer un análisis financiero de la implementación de cada escenario posible, análisis de factibilidad y la elección de la alternativa que sea más transparente y eficiente para lograr un ahorro impositivo. Nadie puede decir que no tengamos conciencia de la necesidad que tenemos de pagar tributos o que tienen los productores de pagar tributos, porque existen obligaciones tributarias, y recordemos que desde los relatos bíblicos se cobra impuesto, no es algo que es de ahora, de toda la vida. Tenemos que tener un conocimiento crítico y reflexivo de las normas tributarias legales, y Argentina ha dejado un poco de lado eso y ha creado impuestos en demasía que muchas veces se superponen y no sabemos hasta cómo llegar a liquidar tanta voracidad fiscal. Y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el pago oportuno es una buena forma también de hacer una planificación, y la conciencia tributaria que se debe generar en cada uno de los contribuyentes. ¿A qué contribuye la planificación? A la toma de decisiones empresariales, capitalización de los resultados empresariales, crecimiento sostenido de las empresas e inversiones ordenadas y prolongadas a través del tiempo y desarrollo de nuevos negocios. Veamos algunos ejemplos. Muy sencillo. Primero, tenemos que saber si se trata de una persona física o de una persona jurídica. Las personas físicas tributan en escala mayor al 35%, las personas jurídicas el 30%. ¿Qué decisión tenemos que tomar al respecto? Veamos distintos tipos de producciones: agrícola, ganadera, mixta y de servicio. Los cierres de campaña gruesas son abril y mayo en una empresa agrícola. Pero a ver, si vos tuvieras que constituir una empresa, una sociedad, ¿qué fecha de cierre de ejercicio elegirías para esta sociedad? Quizás yo personalmente elegiría febrero, marzo y noviembre. Si tuviera una empresa ganadera de cría, ¿qué mes elegiría?
pues posiblemente junio y julio, después de lo que se produce la zafra, donde muchos productores agropecuarios están comprando animales. En la invernada, de junio a septiembre, lo estiraría un poquito más, porque realmente la actividad sí lo merece. En feedlot quizás no tengamos ese establecimiento, porque es de mucha rotación, muy rotativo, y entonces a lo mejor cualquier época del año sería la correcta. Y en los servicios de siembra y cosecha y empresas de servicio, siembra, fumigación y demás, que hay una atemporalidad, posiblemente buscaría una fecha de vencimiento de ejercicio junio, julio y agosto. Pues bien, hay que entender el negocio donde opera la empresa, el lugar físico donde está radicada, conocer los activos que tiene, qué y cuándo invertir en bienes de uso, conocer la optimización de los mismos, conocer cómo se va a financiar la empresa, las distintas oportunidades de inversión, tener conocimiento de todo lo disponible que hay en el mercado para que nuestros clientes puedan hacer buenos negocios financieros, análisis de tasa de interés, realizar un flujo de fondos con proyecciones de actividades económicas, ingresos y recursos de la empresa. Los tributos que alcanzan cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa agropecuaria, sean de índole nacional como de índole provincial, y trabajar con un sistema de unidad de costo por actividad. Implementar cada una de las soluciones que se han propuesto con una evaluación rápida. Tenemos resultados, tenemos una planificación, comparemos esos resultados. Y además es importante no aletargarse y siempre tener la fuerza para que las decisiones sean en el momento oportuno. Realizar controles cruzados y una política de seguimiento de la empresa a través de controles y comparación. Si existieran regímenes de promoción vigente, poder utilizarlos, porque eso va en beneficio de los contribuyentes, y conocer la utilización de esos regímenes de promoción, la tramitación y el aprovechamiento para la optimización. Veamos algunas de las herramientas de la planificación fiscal. La opción de venta y reemplazo, artículo 71 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprovechamiento del decreto 814, aprovechamiento del impuesto al combustible, el ITC, el canje de granos por otros bienes y servicios para el sector agropecuario, métodos destinados a evitar la generación de saldos a favor y las consecuencias de diferir el pago del impuesto a través de la menor deducción impositiva en concepto de amortizaciones como consecuencia de haber planificado inversiones de bien de uso. La distribución de utilidades, el ajuste impositivo por inflación, el IVA anual agropecuario, la financiación y utilización de políticas de crédito. En su momento existió la ley 27260 de ley de fomento PYME, había que aprovecharla, y el impuesto a los débitos y a los créditos bancarios y su utilización para el pago de impuesto a las ganancias. Esta es la resolución que yo le comentaba del 20 del 10 del 2020, que es la novedad, que es la resolución 4838 de la AFIP. Es un régimen de información que estará a cargo de los contribuyentes y de los asesores fiscales. Mucho cuidado con esto, porque esto hace la incumbencia profesional. Hay una definición dentro de la resolución de lo que es la planificación fiscal, sobre todo definiéndolo como un esquema plano, cualquier acción de la que resulte una ventaja fiscal, una disminución de la materia imponible o cualquier otro tipo de beneficio a favor de contribuyentes comprendidos en ella. Pues bien, ¿quiénes son los sujetos obligados? Los contribuyentes y también los asesores fiscales. Cuidado, que los contribuyentes es una cosa, pero los asesores fiscales somos nosotros, los profesionales en ciencias económicas. Habla de planificaciones nacionales e internacionales la normativa, y se aclara que aquellas planificaciones fiscales que han sido implementadas a partir del 1 del 2019 hasta el 20 del 10 del 2020, o que hubieran sido implementadas con anterioridad a esa fecha, tendrán fecha para informar el 29 del 1 del 2021 como fecha máxima. La falta de cumplimiento de este régimen de información hará que muchos contribuyentes puedan subir en su categoría CIPER por falta de presentación, va a tener problemas para la obtención de certificados de crédito fiscal, constancia de la situación impositiva, como así también las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario 11683. Por último, me pregunté, ¿tiene la AFIP potestad para el dictado de esta norma? Y tiene potestad para el dictado de esta norma porque lo establece la propia Ley de Procedimiento y también la Ley de Impuesto a las Ganancias, por el principio de realidad económica. Lo que sería bueno que se respeten todos los principios tributarios.
en donde existe realidad económica, no confiscatoriedad, legalidad, y si los podemos nombrar todos y todos y todos, sin lugar a dudas, este es el único que lo estaría amparando. ¿Existen en otros países? Sí, esta normativa ya existe en otros países. ¿En cuáles? Por ejemplo, y a título de ejemplo, sin lugar a dudas, existirán en más cantidad de países. Pude investigar solamente de estos países porque esto salió el día martes a la noche y había mucha premura. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que ya tienen esta normativa. ¿Y cuál es el sustento normativo? Que se me ocurrió decir, ¿por qué sale con esta norma en estos momentos en donde estamos en el medio de una pandemia y con un montón de conflictos a nivel tributario? Bueno, el sustento, a mi criterio, es el proyecto OCDE G20, es un informe del año 2015 sobre la erosión de la base imponible y su traspaso de beneficios. Particularmente hay que leer la acción número 12, y de esa acción quiero, para no extenderme, que habla específicamente, que lo tengo acá señalado, como aumentar el nivel de transparencia, facilitando a la administración tributaria pertinente información anticipada acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas. A ver, nadie está definiendo, porque esto es todo muy prematuro, qué es una planificación fiscal agresiva, abusiva, con el fin de identificar los promotores o usuarios de tales estructuras. Para concluir, y que no se me exceda el tiempo, decimos que es necesaria la pronta revisión de los tributos que alcanzan al sector agropecuario en una reforma fiscal y tributaria sostenida con bases profesionales, que es imposible no contemplar la planificación fiscal como una herramienta empresaria, y a tales efectos, los profesionales en ciencias económicas debemos estar suficientemente preparados desde lo técnico profesional para asumir el compromiso con los clientes y con la profesión. El éxito de las empresas que asesoramos dependerá de la impronta y el asesoramiento profesional que podamos brindar, y ese ha de ser el compromiso profesional que tenemos. Capacitarnos para el mejor ejercicio profesional debe ser la meta y la consigna de una profesión responsable. Es fundamental el cabal conocimiento de los impuestos para planificar correctamente. El objetivo de las empresas agropecuarias, buscando la maximización de la rentabilidad, no debe dejar de contemplar la planificación de los impuestos, dado que el peso de los mismos puede comprometer los resultados y sostenibilidad en el tiempo de la misma empresa. Deben recordar los empresarios del sector que el tratamiento de los tributos en sus empresas es importante, como la producción misma, dada que se trata, como dice este trabajo, de otra unidad de negocio dentro de sus empresas. Planificar no es evadir, planificar no es eludir. Planificar es sostener a las empresas funcionando. Respecto de la resolución 4838, en muchas ocasiones planificar excede los derechos de control del Estado y es un atributo propio de cada una de las empresas para asegurar su subsistencia. El análisis de la presente norma, sin lugar a dudas, será susceptible de encuentros y debates profesionales a los efectos de deslindar y limitar las responsabilidades e incumbencias que nos corresponden. Que las instituciones profesionales que nuclean a los profesionales de ciencias económicas hagan un profundo análisis de toda la normativa aquí mencionada y que se plantee un debate y curso de acción en pos del libre ejercicio profesional en todas las áreas de nuestra incumbencia. Muchísimas gracias y bueno, sin lugar a dudas va a ser un tema de profundo debate. Muchísimas gracias a los asistentes técnicos, a mi presidenta Analía Selva y a los relatores Albano y Anaí. Muchísimas gracias por todos. Muchas gracias, doctora del Río. Muchísimas gracias, doctora. Candelaria nos dirá hasta qué hora hacemos un break. Bien, gracias, doctora del Río. Gracias a todos por seguir conectados.